Eh, bueno, damos inicio, ¿les parece? Sí. Bueno, primero y antes que nada, dar la bienvenida y agradecer a quienes hoy están participando y acompañando esta actividad que fue planificada por el Espacio de Juventudes de la CTA de la provincia de Córdoba. Esta es una actividad que quedó reducida a la virtualidad, pero que tenía también una parte presencial, y era realizar una muraleada en el barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba capital. Y bueno, por motivos de público conocimiento debimos suspenderla, pero continuamos con esta instancia virtual, que es un humilde acto que busca justamente poner en valor y cómo es poner en valor y resignificar la lucha de la clase trabajadora, pero también la lucha estudiantil organizada. Así que eso por un lado. Reconocemos que el Cordobazo fue y es un hecho histórico que marcó un antes y un después para nuestro país, porque abrió una puerta o abrió una etapa, si se quiere, de una etapa revolucionaria en nuestro país, y por eso estamos hoy acá, con la intención de valorar, poner en valor eso y resignificar, además de justamente poder homenajear a las víctimas fatales de lo que fue la dictadura militar de Onganía. Decía que uno de los aspectos identitarios de Cordobazo fue justamente la unión entre los trabajadores y los estudiantes. Es por eso que hoy en este acto virtual hay los compañeros de la central, junto con estudiantes de distintas universidades, van a estar compartiendo, analizando y reflexionando lo que fue ese acontecimiento, lo que significó para Córdoba, lo que significó para el país, y pudiéndolo articular o estableciendo relaciones, si se quiere, con el hoy, con el presente, en tanto trabajadores como estudiantes. Así que no me quiero extender demasiado. Saludo nuevamente, agradezco. Mi nombre es Fermín Bolocchi, y junto con los compas acá, Pedro, Cami, Franco, está Daniel también, Daniel Yedro, bueno, Brenda, no me quiero olvidar de todos, pero Emiliano de Río Tercero, junto con las compas ahí del búnker, formamos parte de la mesa que poco a poco va creciendo, y podemos ir materializando acciones desde juventudes para juventudes. Así que nada más. Gracias. Genial, Fermín, gracias. Vamos a ir dando la palabra a las compañeras, compañeros que tenemos previsto que en una primera instancia hablen. De todas formas, obviamente, después hacemos una instancia de intercambio también, llamas a micrófono abierto, donde pedimos la palabra, y bueno, la idea de esto es un encuentro entre militantes, digamos, militantes del campo popular. Nos toca por ahí ser un poco más jóvenes, un poco más experimentados, pero no importa, somos todos clase trabajadora, en formación, aquellos que son estudiantes, algunos ya también estudiando y siendo también laburantes, así que nosotros creemos que lo que nos une es el trabajo, y bueno, somos jóvenes laburantes, y en eso nos identificamos también con el movimiento estudiantil, y queremos también una Argentina, una Latinoamérica distinta, lo decíamos en los documentos eso que pusimos, así que en ese sentido, bueno, súper agradecido. Vamos a darle primero la palabra para un saludo ahí a Federico Giuliani, secretario general de la CTA Autónoma de Córdoba, y bueno, y luego vamos a ver, seguramente están algunos de los otros secretarios generales de las regionales, pero si no, vamos a ir ya después directamente al panel, y bueno, y después irán dando los saludos a las demás autoridades presentes. Así que Fede, habilitate nomás el micrófono y damos comienzo nomás. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Lo mío es muy breve, es más que nada un saludo, festejar esta instancia. La verdad que ver el Zoom plagado de jóvenes nos entusiasma.
Creo que la iniciativa ha sido acertada, no solamente por el valor simbólico de la fecha, sino por el momento político que vive nuestra Argentina en particular y Latinoamérica en general, en donde los jóvenes, las jóvenes son motor fundamental de la lucha que se viene dando tanto en Chile como en Colombia, como en Perú, como en Bolivia, y que bueno, y que acá también en Argentina la viene dando, tal vez por fuera de las estructuras tradicionales, pero no nos cabe la menor duda de que sin una juventud organizada, seguramente el motor de cambio, de revolución, va a ser mucho más lento. Así que resaltar que sea una actividad hecha desde la juventud, desde las juventudes de la central. Hemos recuperado un sector que para nosotros fue muy importante históricamente. Yo recuerdo mis comienzos en la central siempre en la juventud, y que bueno, y que de acá salieron también muchos cuadros que no solamente la idea era que nos juntábamos porque éramos buenos pibes a discutir política, sino que hoy tenemos la posibilidad de conducir un montón de nuestras herramientas, sea ATE, la CTA o en distintos lugares de nuestra provincia y de nuestra querida Argentina. Así que saludar eso, ¿no? Me parece que es importante recuperar el espacio, esta iniciativa política de discutir el cordobazo, y bueno, y hacerlo conmemorando esta fecha a quienes dieron su vida por un país distinto. Esa pelea está inconclusa. Creo que nosotros y nosotras tenemos que ser portadores de esa lucha, que fue la de la mejor generación que para mí tuvimos, que es la de los 70, pero que si bien los rumbos de nuestra patria hoy no están, por suerte, en manos del neoliberalismo más extremo, como tuvimos entre el 2015 y el 2019 con Macri, convengamos que hoy tampoco, digamos, como campo popular, la estamos pasando muy bien. Un contexto plagado de desigualdad social, de hambre, en donde se sigue pagando una deuda ilegítima, inmoral, como la que estamos pagando del FMI, con una altísima precarización laboral, que es la nueva herramienta de disciplinamiento, sobre todo que tienen nuestra juventud en los lugares de laburo. Así que bueno, ante eso, mayor organización y mayor lucha. Así que, compañeras, compañeros, que tengamos un excelente debate y vamos a escuchar seguramente con atención a los panelistas que han sido convocados para esta actividad. Muchas gracias. Gracias, Fede. Bueno, hay una pequeña digresión. Quienes tengan cámara y puedan prenderla, prendanlas y después hacemos también las capturas de pantalla de la instancia para las crónicas. Bueno, vamos a continuar con otras autoridades presentes. Vamos con Rafaela Alcoba, secretaria general de ATE Río Cuarto. Rafa. Buenas tardes a todos, a todas. También lo voy a hacer breve, sumado a lo que recién planteaba Federico, digo, revalorizar la estrategia y la necesidad de construir, de organizar y de controlar los espacios de juventudes desde donde nosotros hemos surgido, digo, entendiendo que tiene que ser este centro de contención de todas estas ideas, todas estas ganas, toda esta necesidad de avanzar, de militar, de construir. Y la verdad que en esto del cordobazo siempre nos queda de materia pendiente profundizar la lucha y el conocimiento sobre la participación de las mujeres del cordobazo. Si bien hubo avances, hay varias redacciones, incluso de nuestra central, el libro que habla sobre las mujeres del cordobazo y el protagonismo que tuvimos las mujeres en ese entonces. Desde nuestra ATE rescatar la figura de María Lila García, quien en ese entonces era contadora de la entidad sindical y participaba activamente en la toma de fábricas a la hora de tener que realizar las actas para garantizar la seguridad de los compañeros y las compañeras. Así que digo, simplemente agradecerles el espacio para saludar. Estos momentos son necesarios no solo para recordar, sino para saber en las bases en las cuales nos tenemos que parar para seguir construyendo, seguir debatiendo y seguir enfrentando lo que se nos viene. Ante lo que planteaba Federico, la situación en la que nos encontramos hoy por hoy a nivel social, claramente da cuenta de que nos queda mucho por construir, mucho ante cuál pararnos y realmente dar nuestros posicionamientos como corresponde, y entender que de la gesta del cordobazo quedaron muchas instancias
y quiero rescatar, por ejemplo, como fue durante el gobierno del Macri, el poder haber avanzado y conformado el Frente Social y Sindical en Río Cuarto, que después fue una experiencia que se trasladó hacia otros puntos de la provincia, digo, claramente con magnitudes diferentes, pero creo que son parte de poder retomar esas gestas históricas que claramente marcaron el rumbo de nuestro país. Así que bueno, saludar a todos, a todas, a quienes son jóvenes, a quienes no tanto. A los jóvenes mucho no hay que explicarles, ¿no? Digo, el movimiento feminista dejó más que claro que los jóvenes y las jóvenes son quienes encaran las revoluciones contemporáneas. Así que bueno, gracias por el espacio y ojalá que sea una linda tarde para debatir y recordar. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Vamos a pedir a Emiliano Campos, de Río Tercero, también unas palabritas como para la apertura. Le vamos a hacer levantar hasta adelante para activar el micrófono. No sé si probablemente no lo teníamos hablado de antemano. Bueno, hola, hola. Ahí estamos, Emi, sí, perfecto. Bueno, la verdad que muy contentos, muy contentas también acá de estar presentes en este 52 aniversario del Cordobazo. Ahí hablamos recién con Lourdes y estamos con Martín acá también, sobre esta actividad del Cordobazo, qué significó para la historia política, sindical y estudiantil de la Argentina. Y que no... ¿Hola? Sí, hubo ahí una apertura de un micrófono, pero dale nomás. Que no solamente significó algo aislado, sino que marcó la caída del gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía. Obviamente que eso después demostró que en Rosario, en Buenos Aires, en Mendoza, también los obreros y los estudiantes salieron a la calle a demostrar su descontento con las políticas antipopulares de esos gobiernos dictatoriales. Pasaron 52 años, pero hoy por hoy la misma receta es la misma receta. Políticas en contra del pueblo, en contra de los trabajadores y de los pibes, y que son los mismos actores que hoy demuestran que la alternativa es colectiva. Así que, bueno, desde el espacio de Juventudes de Río Tercero, si bien hay algunos compañeros que están trabajando, obviamente trabajan en la informalidad, en las changas, pero seguramente están presentes y van a ver el detalle de la jornada de hoy. Se están sumando cada vez más. La verdad que yo felicito a los organizadores de esta actividad. Ver que hay 41 participantes cuando pensamos que podíamos haber sido 20, 15, es un logro y que seguramente vamos a hacer aún más. Así que les mando un abrazo, les mandamos un abrazo a todos y a todas desde Río Tercero, y a seguir adelante en el crecimiento del espacio de Juventudes, que como le decía a las chicas acá, y le mostraba una foto del Fede hace unos años cuando se ponía el bombo, que era partícipe y miembro de la agrupación Malón, en su momento con una agrupación joven. Hoy ellas van a estar dispuestas a conducir la CTA en los próximos años, así que bueno, dejar ese mensaje y un fuerte abrazo para todos y para todas. Bueno, muchas gracias, Emi, ahí por el mensaje, y bueno, espacio que también viene con muchísima fuerza ahí en Río Tercero, y bueno, vamos a estar seguramente yendo en cuanto podamos nuevamente ahí a seguir laburando, discutiendo. Bueno, vamos a empezar con la instancia, con los panelistas. Eso, como verán, hay una presencia de compañeras y compañeros de toda la provincia, con lo cual es súper importante esto, y bueno, desde ya nos venimos mensajeando con los chicos ahí que súper emocionados por todo, así que desde ya muchísimas gracias. Vamos a empezar con Carlos Rang, es profesor de la Universidad de Río Cuarto, también delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, delegado de ATE, y bueno, y también un estudioso de todo el tema de militante de muchos años, y un estudioso también de todo el tema del Cordobazo y las insurrecciones de masa, así que
Bueno, comenzaremos entonces con vos, Carlos, Torito Rank. Hola, ¿qué tal? Sí, Buenas una cosita tardes. nomás, les anticipamos a cada uno de los quienes hablen, vamos a pensar en eso unos 15 minutos, ponerle cada uno de los expositores, y bueno, después vamos a empezar el intercambio, pero bueno, es un principio de 15 minutitos. Gracias. Qué amarrete con el tiempo, pero bueno. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, felicitar la instancia, que la Juventud Trabajadora organice este espacio y invite a los estudiantes universitarios a debatir y sobre el tema de los hechos sociales más importantes que tuvieron la historia argentina. Me parece una iniciativa estratégica para el momento histórico que se está viviendo en América Latina y a nivel mundial. Así que felicitarlos, compañeras y compañeros, por haber tenido la iniciativa. Yo, como está Pipón y Tamarita, que van a hablar un poco más, y Pipón es un maestro contando la historia, y aparte porque es parte de esa historia, yo voy a dejar de un lado más las cuestiones de la historia y voy a entrar más a la cuestión más conceptual de lo que es el cordobazo. Y para eso me parece que hay que describir una tendencia que tiene la Argentina y que me parece muy importante no soslayar. Es decir, Argentina, si uno tiene que imaginarse una estrategia de poder, tiene que plantearse el tema de la lucha directa o la lucha de la insurrección. Argentina, la tendencia es una tendencia a la insurrección. Tiene una historia muy vasta y podemos analizar este hecho del cordobazo como un hecho, una efeméride del 29 de mayo, o lo podemos conectar con varios hechos más y de dónde surgió, porque si no podemos caer en una posición diciendo que el cordobazo fue un hecho espontáneo, una cuestión explosiva, una cuestión, y eso no fue así. El cordobazo, para que producirse, es una situación que se desarrolla a lo largo de un periodo que tiene que ver en un principio de otra insurrección, que fue muy importante, que fue la insurrección del 17 de octubre de 1945, que muchas veces la misma no es considerada una insurrección, como no hubo muchos actos vandálicos o rupturas o barricadas, no, pero a veces las masas movilizadas en silencio pueden hacer más disturbio que las masas a veces con palos, para que quede claro eso. ¿Y por qué voy a definir acá y voy a hablar de lo que es la insurrección y qué significa la insurrección? La lucha de acción directa, cuando está apropiada por las clases subalternas, es decir, las clases desposeídas, tiene una función que es una función descomponedora de las alianzas sociales. Y el periodo de que voy a hablar, sobre todo lo que dijo el FED de 1960 y 1970, las luchas tomaron esa forma. El método era la acción directa. La clase obrera argentina y el movimiento estudiantil, que acá está presente también, la práctica social en alianza, los obreros y los estudiantes llevaban adelante la acción directa. Bueno, la utilización del instrumento que es la insurrección. La insurrección es cuando no está mediado, la lucha no está mediada por las instituciones, es decir, por las antiguas corporaciones, ni siquiera a veces por las mismas organizaciones de la clase obrera o del movimiento estudiantil. Es decir, las organizaciones son superadas y aparecen lo que se llaman las huelgas de masa. Entonces, el recorrido para llegar al cordobazo, empezamos de 1945 con una insurrección, que es esto, que las masas se levantaron para sacar a su líder que estaba preso, en ese caso era Perón, hicieron una insurrección de masas y apareció lo que se llamó y dio el nacimiento a una nueva alianza social en Argentina que cambió toda la historia a partir de ese momento en Argentina. En 1955 hubo un golpe a través de la Libertadora que fusilaron con acciones directas en Córdoba y en Buenos Aires, pero ahí lo que se esconde, aparte de haber esas acciones que se hicieron acá en Córdoba y en Buenos Aires con los bombardeos de la plaza,
hubo una insurrección en Rosario también, de los trabajadores, y por eso después declara a Rosario como ciudad de la lealtad peronista, el mismo Perón. Hay actos, y a partir de ahí, de 1955, comienza lo que se llama la resistencia peronista, y que usa como método la acción directa como forma de lucha organizativa para el momento. Para llegar al cordobazo, tenemos que hablar que el movimiento obrero en ese momento desarrolló dos programas, el de La Falda y de Huerta Grande, dos programas muy importantes, que sin esos programas las acciones directas no sirven de nada, o la insurrección tampoco sirve de nada sin un programa. Por eso la importancia del programa, la importancia estratégica que tiene el programa. Y después hubo grandes hechos, ya sea bajo gobierno, porque de 1955 hasta 1969 hubo también gobiernos democráticos, pero con la proscripción del peronismo. Eso generó una crisis institucional muy fuerte en toda la estructura política y social y económica, porque también en ese momento entra a Argentina un cambio en la composición del capital, que pasa del capital monopólico industrial, empieza a aparecer los grupos económicos y empieza a aparecer y la llegada de las multinacionales, dando una fisonomía distinta, cambiando la estructura económica y generando crisis en varios sectores, ya sea clase obrera, clase media y distintas otras fracciones de clase que se empiezan a mover. Si ustedes saben, en la historia del movimiento estudiantil y el movimiento obrero, en 1945 no estuvieron juntos. El movimiento estudiantil jugó con la otra fracción de clase, no estuvo a favor de la insurrección parcial de masa y jugó con los partidos que se enfrentaron al Partido Globalista o Partido Justicialista. Es decir, jugó hasta 1955 jugó del otro lado. Pero a partir de varios hechos, como el tema de la laica, la libre, el tema de la noche de los bastones largos, se empezaron a encontrar el movimiento estudiantil y el movimiento obrero en la calle y se crearon condiciones para una alianza estratégica de clase, que eso es lo importante a tener en cuenta acá. Entonces, acá definimos qué es la acción directa, la insurrección y una alianza social estratégica, que es los estudiantes y los obreros, que se dio primero con la llegada del Rosariazo del 23 de mayo y se termina de confluir con el Cordobazo el 29, que es más una lucha de los obreros contra el capital por un cambio en las políticas de quitas zonales y sábado inglés, que después mejor Pipón va a contar un poco más, y ahí se genera esta alianza estratégica que termina de componerse en 1969, en septiembre, dándose el segundo Rosariazo y otra nueva insurrección. Es decir, Argentina tiene en el 45 una insurrección, en el 55 otra insurrección, después en el 69 tiene 3 insurrecciones de masa. Y a partir de ahí, con un programa del movimiento obrero, es que la Argentina cambia para siempre. Por eso la importancia que las insurrecciones cambian la relación de las masas con el Estado. Sin ese cambio de la relación de la masa con el Estado, no hay un cambio en las correlaciones de fuerza y no se pueden llevar adelante las transformaciones. Si no hacemos eso para el momento y el periodo que estamos viviendo ahora, puede ganar cualquier gobierno, podemos poner al mejor de nuestros hombres del movimiento obrero o del movimiento estudiantil en el gobierno, pero si no hay un cambio de las correlaciones de fuerza, producto de la insurrección y de un programa del movimiento obrero, es decir, que las masas acaudillen el destino, su destino, y lleven adelante el programa de la clase, no se puede producir transformaciones muy profundas. Siempre en la historia del movimiento obrero hay varias fracciones. Sobre todo en Córdoba, si tenemos una mirada más de onda vertical, vemos que en Córdoba se produce el Cordobazo, pero a 2 años después el Cordobazo, que fue un movimiento de masa donde apareció el obrero combatiente y que se llevó adelante y movilizó e hizo caer un gobierno, en el 71 se produce el Viborazo, otro momento de la historia de Córdoba que ya estaba más debilitado y lo hacen los gobiernos, lo hacen los sindicatos por empresa, más de izquierda, y los del Estado.
Y después vamos a ver otro momento, que es en el 74, cuando está el gobierno, de un gobierno popular, un gobierno obrero, Obregón, Cano y Atilio López, que había sido parte de estos movimientos insurreccionales del Cordobazo, sobre todo Atilio López, es derrocado por un sector del movimiento obrero que había estado en el Cordobazo, para que se entienda que todavía, porque ya había cambiado las correlaciones de fuerza y ya Perón había vuelto. Para otra cosa a tener en cuenta, que siempre cuando las masas hacen luchas directas y se descorporativizan, es decir, que no están más como un sector y pasan a dejar de ser ciudadanos y pasan a ser obreros combatientes o estudiantes insurgentes o luchadores de masa o huelgas políticas de masa, la salida que busca la burguesía o el poder es darle una salida institucional, una salida política institucional. Ustedes pueden recordar lo que pasó en 2017-2018 en Argentina, cuando fuimos por las leyes de pensiones, que es la tirada de piedra en diciembre, todas las luchas, las tomas universitarias en el 2018, las luchas del movimiento obrero, los cortes de ruta, y se le buscó una salida institucionalizada electoral para calmarle a las masas y contener a las masas para... Bueno, eso fue más o menos lo que pasó con este movimiento de protesta y de lucha, donde las masas se habían descorporativizado y se habían sacado de encima sus viejas alianzas sociales, porque el peronismo es una alianza social formada por la burguesía industrial, la pequeña burguesía industrial y el movimiento obrero como columna vertebral, y los estudiantes formaban parte de la otra base social, que en ese caso era el radicalismo, que era la burguesía agraria, la pequeña burguesía agraria, y la juventud universitaria. Al juntarse en las luchas y armarse una nueva alianza social acaudillada por el movimiento obrero, se forma una alianza estratégica que es esta que se produce en el Cordobazo y en los Rosariazos. Eso no pudo llegar a cosas, tuvo que ser desarmada. La argucia que utilizaron fueron varios intentos para romper esa alianza estratégica para poder derrotar a ese movimiento de protesta. El 72, con la llegada de Perón en Ezeiza, cuando el movimiento se le dispara a las masas, es uno de los problemas que estamos teniendo. El problema después del aventurerismo que hubo y la guerra de aparatos que hicieron algunas fracciones en algún momento de la historia, sobre todo los sectores más de la pequeña burguesía, que se pasaron muchas fracciones a la lucha armada. Eso también generó un divorcio y una ruptura con las masas y un enfrentamiento entre las fracciones y ruptura de la alianza estratégica. Hubo otros problemas como la llegada de Perón, pero ya un Perón que era viejo, y la disputa eterna dentro del peronismo, si era la patria peronista o la patria socialista, y esa división generó los problemas. Después sabemos lo que vino el golpe de Estado y ya en Córdoba ya empezó en el 74, y la destrucción y el aniquilamiento de los cuadros que articularon esas fuerzas sociales. Lo importante es entender que en la fracción del movimiento obrero hay dos, una que es el reformismo burgués y otro el reformismo obrero. El reformismo burgués es aquella que lucha para los intereses propios de su sindicato, de su fracción a la que defiende. Y el reformismo obrero lucha por todos los obreros en general. Y después están las fracciones que cuando eso se radicaliza, se forma la fracción revolucionaria del movimiento obrero y que se transforma en lucha. Pero la lucha siempre es de masa, es insurreccional, es directa y es la única forma de cambiar las correlaciones de fuerza. Lo importante que quería decir al último, que tiene que haber un programa, tiene que haber una dirección en cada lucha. Por eso la importancia de los programas, eso de Huerta Grande y La Falda, que se habla bastante, son muy importantes en la historia de la Argentina porque son los que marcan el camino. Y eso determina el enemigo principal, quién son los enemigos del pueblo, cuáles son las alianzas tácticas, es decir, que los van a acompañar un tiempo, cuáles son las alianzas estratégicas y cuáles son las banderas de lucha del movimiento. Sin un programa, por más que hagamos insurrecciones, luchas directas, no alcanza. Por eso la importancia de la formación de los cuadros. Y para terminar, porque ya no tengo más tiempo, Franco me está mirando mal, yo digo que es muy importante que la juventud de la CTA
que el movimiento estudiantil organizado estudie en este periodo. El periodo que va de 1945 a 1969, porque es el periodo más rico y más alto que se llegó al movimiento obrero, es decir, con capacidad de acaudillar su destino, es decir, de conducir ellos la creación y no ser conducida como fue en el 45 con el peronismo o en otros momentos. Es decir, por eso la importancia que el movimiento obrero conduzca. Por eso no es lo mismo un gobierno, como hablaba recién Federico, un gobierno con la clase trabajadora invitada como sirviente, que un gobierno conducido por la clase trabajadora y como columna vertebral. Por eso la importancia de las alianzas sociales estratégicas como esta que se dio en Argentina, que fue histórica y dio resultados positivos. Bueno, muchas gracias, compañeros. Perdón por la extensión y si fui poco claro, después puedo responder con preguntas y para profundizar. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Carlos. La verdad, mira, quedaron 6 segundos, 5 segundos, o sea, fue justo 15 minutos, de verdad. Bueno, la verdad que hay muchos conceptos para bueno, poder realizar un análisis pormenorizado de la etapa, del evento en sí, del Cordobazo, pero de toda esa etapa anterior y también como teoría también a desarrollar para entendernos a nosotros como parte de movimientos sociales en la disputa por este Estado y, bueno, y cuáles son las funciones de las insurrecciones de masa al momento de poder realmente llevar adelante programas de la clase trabajadora. Y me parece que en ese sentido es importante para nosotros preparar esas insurrecciones, ser lo más detallados en la organización posible, pero también trabajar en el programa, trabajar en las acciones, así que creo que esta instancia también nos tiene que servir para a las juventudes intercambiar en ese sentido, además de analizar el hecho particular del Cordobazo. Vamos a continuar con Marita Pedernera, la compañera secretaria formación de la CTA Autónoma de Río Cuarto, así que Marita, también 15 minutos, no sé dónde estás, pero bueno, habilitate el micrófono y larguemos, ahí está. Genial. Bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Gracias por la invitación de Juventudes, de la Central. Me parece que es importantísimo el trabajo que han venido haciendo. Cómo han capitalizado de alguna manera este periodo de pandemia, es realmente para felicitarlos, porque justamente en estos momentos donde no podemos estar en la calle por un montón de cuestiones, que son los lugares donde nos hemos conocido, donde hemos estado por ahí compartiendo diferentes momentos de lucha. Este es el momento, digamos, donde hay que desencillar, de alguna manera lo que dice el Torito, acá el compañero Rank, es el momento para reflexionar, para estudiar, para profundizar y por ahí analizar algunas cosas que nos vienen a fortalecer como movimiento. Bueno, para mí, es agradecerle fundamentalmente, Fermín Bolocchi me invitó para participar y me parecía que la perspectiva de género era una de las cuestiones que necesitábamos nosotros por ahí seguir profundizando. El protagonismo de las mujeres en el Cordobazo es lo que a mí también me motivó a buscar información. Hay algunas cuestiones del feminismo que ya, digamos, el feminismo viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, si bien lo conocemos como un movimiento reciente, tiene una historia muy, digamos, una gran historia. Entonces, no podemos decir que esto comienza ahora. Entonces, yo lo que traté de buscar, donde estuve buscando información, me pareció importante destacar un libro que se llama El Cordobazo. La autora, a lo mejor la conocen, es comunicadora, fotógrafa, se llama Viviana Fulgieri. Ella es oriunda de la ciudad de Río Cuarto, estudió en nuestra universidad, se recibió, fue cronista, trabajó en el Puntal. Bueno, yo de alguna manera me identifico con ella porque mi trabajo es el de comunicador, soy trabajadora de la comunicación, y entonces, bueno, hemos seguido algunas cosas en el trabajo mío en el canal universitario,
que generalmente ella cuando hace exposiciones tienen que ver con el fotomontaje, con la fotografía documental, es como la vertiente que la identifica, pero además es una gran redactora, entonces por eso me pareció importante destacar el aporte de ella a través de ese libro. Ella justamente lo que trata de hacer es vincular estos tres ejes temáticos, que es la fotografía, el género y la memoria. Entonces, realiza un trabajo, entrevista a 20 mujeres que fueron protagonistas del Cordobazo, y bueno, rescata este libro, digamos de esta manera, ella puede ir contando en primera persona el protagonismo de estas mujeres, que son de diferentes vertientes sindicales, docentes, bancarias, empleadas de fábricas, no solamente, o sea, además de estatales, de trabajos privados. Entonces, bueno, me pareció muy interesante. Voy a ver si puedo compartir pantalla, poner la tapa del libro, a ver si me ayudan. Acá. Me aguantan un ratito. Es este el libro. Esta es la tapa del libro, se llama El Cordobazo de las Mujeres, y creo que en la otra que sigue, a ver, disculpen que no estoy muy canchera, acá está Viviana Furquier. Esta es la autora y esta es la tapa del libro. Seguramente la conocen o no, si no, la están conociendo y la pueden conocer, porque generalmente ella realiza diferentes columnas en diferentes diarios, en Página 12, en La Voz del Interior, y bueno, y también ha tenido este gesto de recopilar en un libro. Este es el primer libro de su autoría exclusiva, ella ha hecho otros libros, pero bueno, acá fue buscando las personas que habían quedado fuera del relato oficial, y por eso me parece que es justamente la orientación que nosotros le queremos incorporar desde la central al protagonismo de las mujeres trabajadoras. Bueno, sabemos que el Cordobazo remite a esos hechos, a los hechos acaecidos el 29 y el 30 de mayo del 69 en Córdoba capital, pero esto le resultó a Viviana un desafío, pensarlo como un concepto abarcador de la época, dice ella, justamente, porque fue concatenando estos sucesos políticos sociales que por ahí menciona el Torito, justamente lo que viene acá a destacarnos el compañero Rang, es justamente cómo se van concatenando algunos hechos históricos, y por eso estos movimientos no surgen espontáneamente. Tienen que ver con los vínculos que se han establecido y las alianzas que se van estableciendo entre los movimientos sociales y políticos, dándole justamente el sentido político que se pretende dar. Bueno, por eso ella lo que hace es visitar a las mujeres y volver a darles ese protagonismo, y buscar justamente en los archivos gráficos, en los archivos audiovisuales. Lo que ella fue buscando es justamente algunas fotos, y en las fotos empezó a ver que había diferentes recortes, digamos, fotos recortadas, dice ella, dándole la centralidad a Agustín Tosco en casi todas las publicaciones, y menor protagonismo a las mujeres. Por eso ella hace este enfoque en esta foto donde aparecen las mujeres. Bueno, eso es lo que pretende Viviana, y yo me identifico, por eso busqué y me pareció que compartir con ustedes este trabajo de ella, que justamente ella lo que intenta es tratar de hacer visible lo invisible, pero cuando... Listo, Marita. ¿Sí? Descontamos Bueno. Esos segundos. Dale. ¿Me descuentan? Sí, de todos modos no es mucho lo que me falta. En realidad yo lo que quería era destacar este libro, para que también lo puedan buscar, y hay un montón de información. Me parecía que hacer como una introducción, más que nada, pensando en las mujeres que habían protagonizado el Cordobazo. Una de ellas es Ana María Medina, Nené Peña, no, esta es Soledad García, la otra foto, esta señora es Ana María Medina Nené Peña, ella es trabajadora bancaria.
y cuenta en el libro justamente que ella empezó a militar siendo secretaria de actas de la Mutual del Banco, el Banco de Préstamos de la provincia se llamaba, seguramente Pipón va a tener más certeza sobre esto. Ella empezó a trabajar en ese lugar, era secretaria general, era la persona que hacía las actas, escribía mucho, ella dice justamente me eligieron porque tenía buena redacción, y el secretario, o sea, trabajaba a la par de un hombre que le ayudó, de alguna manera, dice, me enseñó enseguida lo que tenía que hacer, pero después ella quiso dejar de ser secretaria de actas y empezó a militar, y se organizaron con los compañeros en el movimiento bancario de base, compuesto por personas bancarias, digamos, trabajadores bancarios estatales y privados, de diferentes ideas políticas, y fueron armando una asociación bancaria. Esto significa asambleas, ponerse de acuerdo con toda la gente de la época que no necesariamente compartían el mismo pensamiento. Y esto lo destaca esta señora, Ana María Medina Nene Peña, porque ella dice que conoció a Agustín Tosco y que en las asambleas donde Tosco iba visitando las diferentes asambleas en las fábricas, en los lugares de trabajo, en ocasiones en que fue al banco, ella dice, en el plenario de la CGT del 28 de mayo de 1969, se habló del paro general, yo tomé la palabra y expresé que tenía el mandato de mis compañeros de anunciar que esperaríamos a que todos los cajeros entregaran el conteo del dinero y después abandonaríamos las tareas, dice Nene. Y ahí saltó y dijo, tienen que ser bancarios para ser indisciplinados. Dije, escúcheme compañero, nos interesan las bases bancarias también, y en la movilización estaremos al frente, se lo digo yo como mujer. Y bueno, esto remite de alguna manera al acercamiento que tenían con Agustín Tosco, y además a la posición de igual a igual entre hombres y mujeres, que me parece que es lo que nosotros hoy por hoy tenemos que destacar en nuestros propios sindicatos, cómo vamos de alguna manera manejándonos las mujeres que queremos hacer política sindical, y bueno, en este caso también la política estudiantil, colocándonos a la par del compañero y teniendo el respeto y dándonos nuestro propio lugar. Entonces, bueno, esta señora, Nene Peña, ella cuenta que el 29 de mayo del 69 dejaron sus puestos de trabajo a media mañana, como habían acordado en su sindicato, y después que los compañeros Tosco y López hablaron, apareció la caballería tirando gases lacrimógenos, y ella de golpe salió corriendo, y cuando se vio sola, aparecieron algunos estudiantes con una bandera argentina por la calle General Paz, dice ella, y les pidió si podía marchar con ellos. O sea que, dice, los estudiantes me aceptaron inmediatamente. Como que también eso remite a la conexión que había con el movimiento estudiantil en ese momento. Me pareció interesante compartir, ella es una persona ciudadana de Córdoba, es una persona que en este momento vive, tiene 70 años, 72, 73 años, no sé exactamente, pero bueno, fue entrevistada por Viviana Fulchieri para este libro, y bueno, me pareció interesante compartir. Y el otro testimonio es el de Soledad García. Cami, te pido si vos podés poner la otra fotito, que es, ella es Soledad. Soledad García es docente, seguramente la conocen, la pueden llegar a conocer, porque ella, bueno, desde siempre ha sido sindicalista, docente, ha estado detenida, desaparecida, exiliada en España. Soledad García dice en el libro, en 1967 me proponen como delegada de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, y me contacto con el Movimiento Renovador Docente e integro la lista blanca. Lo gremial me empezó a apasionar sobre todo por la defensa de la educación pública. Ella en ese momento dice que llevaban a la delegación de la UPC a diferentes personas para dar charlas al resto de los docentes. Y en una oportunidad invitaron a Agustín Tosco y a Roberto Campbell del Sindicato de Viajantes,
estaba siempre al lado de Agustín Tosco. Y en esa charla las maestras le dijeron por qué usar la palabra compañero si somos todas colegas. Entonces dice que Tosco le respondió, porque desde su origen la palabra compañero significa compartir el pan. Esto, bueno, dice que las maestras quedaron encantadas con esa respuesta de Tosco, y además, ella dice en el libro, las maestras de antes eran más gorilas que las de ahora. Y de ese modo fue como ingresando un pensamiento, digamos, diferente al que estaban acostumbradas. De todos modos, ella menciona en el libro que el 29 de mayo de 69 presionaron en la asamblea de su sindicato para estar en la calle, y el sindicato resolvió no hacerlo. De todos modos, algunas fueron por su cuenta, algunas docentes marcharon igual, las iba parando la policía. Ella dice, para defendernos les tirábamos bolitas a los caballos, andábamos todos juntos, y la consigna principal era no dejarnos meter en cana. Bueno, después resolvieron replegarse en algún momento hacia los barrios, haciendo barricadas. Ella dice, yo anduve por Güemes y recibíamos mucha solidaridad de los vecinos, que nos convidaban con mate cocido y nos refugiaban hasta que pasara el malón de policías. Bueno, después Soledad García fue detenida el 9 de marzo del 76, volanteando con un compañero. Estuvo detenida en la D2, y bueno, después estuvo en el penal de Devoto, después quedó en libertad y exiliada en España. Soledad volvió a Córdoba el 30 de diciembre, recuperó su trabajo en el Colegio Garzón Agulla, y bueno, se volvió a meter nuevamente en lo gremial, que era lo más apasionante. Marita, ahí estamos, Marita, ahí estamos con el tiempo, estaríamos cerrando. Bueno, está todo bien, ¿no? Pero te aviso. Bárbaro, es la última frase que quiero destacar. Soledad García dice, nunca me gustó el papel de heroína. Nadie de los nuestros dio la vida, sino que nos la quitaron, no jodamos. Esta es la frase que ella menciona en el libro, y me parece que bueno, que nos puede dejar para la reflexión a muchas de las mujeres que estamos aquí presentes. Bueno, muchas gracias, nada más. Vamos a Muchísimas gracias, Marita. Estábamos justo, mira. Entonces, bueno, vamos ahora con Pipón Giuliani, compañero, militante histórico también de CTA, y bueno, partícipe de buena parte de estos momentos históricos. Así que, Pipón, aquí te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Celebro este encuentro. Saludo a los panelistas que me han precedido por lo impecable de su exposición. Y voy a tratar de referenciar 3 o 4 cosas que me parecen importantes. No se puede analizar ningún hecho político sin tener en cuenta el contexto histórico en el que se desenvuelve. Torito se ha detenido bastante en esa cuestión. Yo quiero decir simplemente que no suscribo con la versión de la izquierda orgánica o del sector liberal de izquierda que define a Córdoba, la Córdoba revolucionaria. Yo siempre he planteado que hay una Córdoba paradojal, no tan solo la de Reforma del 18 o la del Cordobazo. En Córdoba se produce el primer intento contrarrevolucionario en mayo de 1810, y Moreno lo manda a Castelli a detener a Liniers y el obispo de Córdoba, que estaban fragoteando contra el gobierno que se había instalado el 25 de mayo. Castelli ordena el fusilamiento en cabeza de tigre de Liniers y lo deportan al obispo hasta Buenos Aires, y de ahí lo expulsan hasta España. Pero además Córdoba va a ser el centro de la revolución fusiladora de 1955, donde aclaro que Río Cuarto tuvo bastante participación en sectores civiles, militares y eclesiásticos. Y además en esta Córdoba reinó sobre la vida y los bienes de los cordobeses el genocida de Luciano Benjamín Menéndez. Y hoy en día tenemos un gobierno que se dice peronista, en realidad es el cordobesismo, que sigue al pie de la letra las recetas más ortodoxas del capitalismo neoliberal. Por lo tanto, como ustedes verán, la historia no es blanco y negro.
Lo segundo que quiero decir, o preguntarme y preguntarles, ¿puede repetirse un hecho como el cordobazo en los días que corren? La respuesta es rotundamente no, con esas características. No existe el proletariado industrial que existía en esa época, con un ESMAT, el gremio de mecánicos, con más de 15.000 afiliados, con las empresas automotrices, de autopartes y un desarrollo industrial en Córdoba y la Gran Córdoba que dio luz a un movimiento obrero con un alto poder adquisitivo, porque también hay que decir que al cordobazo no lo hicieron los indigentes o los trabajadores pobres, lo hicieron trabajadores de los mayores niveles de ingreso, lo cual significa también mayor nivel de conciencia, porque uno no puede pensar y obrar si no tiene la panza llena. Es una verdad de perogrullo, pero es una verdad. Lo otro que quiero preguntar es, ¿qué pasó para que desde esa Córdoba, del cordobazo, lleguemos a los 20 años de gobierno del cordobesismo? Y eso da mucha tela para cortar. Pero antes quiero detenerme en un punto que por ahí hizo mención el Torito y yo quiero detenerme con más profundidad. La juventud fue protagonista esencial, la juventud obrera y la juventud estudiantil del cordobazo. ¿Alguien puede negar que el cordobazo fue el caldo de cultivo que parió a las organizaciones político-militares y revolucionarias que aparecieron tiempo más tarde? No. ¿O alguien cree que es casualidad que el Aramburazo, la ejecución de uno de los jefes de la Libertadora, de la fusiladora, haya sido exactamente un año después del cordobazo? Hoy se cumplen 51 años del Aramburazo, con el cual hace su aparición pública la organización Montoneros, la organización político-militar más grande de la América Latina, que aunque la izquierda orgánica lo considere simplemente unos aventureros pequeños burgueses, nadie puede negar que tuvo los frentes de masa más importantes que se movilizaron desde el 70 hasta que llegó el golpe que instaló el terrorismo de Estado en la Argentina. La juventud peronista de las regionales, la juventud universitaria peronista, la juventud trabajadora peronista, la agrupación Evita, el movimiento de villeros, las ligas agrarias, bueno, me faltaría tiempo, incluso el instrumento electoral que creamos, que fue el Partido Auténtico y que disputó las elecciones en la provincia de Misiones en medio de la balacera que ya había comenzado a implementar el enemigo dentro del mismo movimiento de masas. Porque también hay que decirlo, los procesos insurreccionales no son procesos espontaneístas, necesitan de una conducción, de una organización. Como bien decía John William Cook, el movimiento nacional es un gigante invertebrado. Por lo tanto, necesita no solo del programa, que es fundamental para saber hacia dónde vamos, sino de una conducción consciente de ese para qué y por qué nos estamos organizando. Los planes de Huerta Grande y La Falda son absolutamente letra vigente para lo que nos pasa hoy en día, porque hoy seguimos siendo una colonia. Es importante decir esto, compañeros, porque la recuperación de la democracia en 1983 costó no solamente la vida de los 30.000 detenidos desaparecidos, la cárcel de más de 10.000 compañeros y compañeras, el exilio, 500.000 de trabajadores despedidos o cesanteados por la dictadura. Esa democracia, a casi 38 años de implementada, no consigue resolver los problemas fundamentales de nuestro pueblo. Y a eso le está pasando factura los sectores más dinámicos del campo popular. Porque esta democracia formal, donde te dicen, recitando la Constitución liberal de 1853, reformada en 1894, de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Nosotros no acordamos, sobre todo porque están en crisis las representaciones en la Argentina.
el pueblo delibera y gobierna en las asambleas, en los merenderos, en los sindicatos, en las facultades, en la calle, en el campo, en la ciudad. No esperamos que el concejal o el diputado tal nos otorgue permiso para decir o hacer tal o cual cosa. Esta es una democracia de características neocolonial porque no hemos roto. Ninguno de los gobiernos que han transitado ha roto lo que es el basamento de los problemas que tenemos como pueblo. Y es un modelo extractivista, dependiente, basado en el agronegocio, la fuga de capitales y la concentración y extranjerización de la riqueza cada vez más escandalosa al lado del empobrecimiento de la mayoría de nuestra gente. Ese es el problema que hay que resolver y que nadie resuelve. En todo caso, hay maquillajes de ocasión, algunos mejores que otros. Por supuesto que no estoy comparando al gobierno con el de Macri. El gobierno de Macri no se compara con nada porque eran los dueños atendiendo su propia casa. Pero las actitudes gerenciales hacia el poder dominante terminan también provocando desazón y decepción en nuestro propio pueblo. Hoy, marcado por una pandemia que nos está no solamente metiendo en casa y obligando a la reflexión, a la utilización del Zoom, también lo que está haciendo es que cada vez haya más perdedores y cada vez los ganadores sean menos, pero más ganadores, más ricos, más poderosos. El cordobazo, además, me parece a mí, esto sobre todo para los jóvenes que están participando hoy, nos deja como enseñanza que la unidad obrero-estudiantil no es tan solo una consigna, que es algo que hay que recuperar. El movimiento estudiantil durante el primer gobierno peronista, que nos guste o no nos guste y vengamos de la extracción política que vengamos, fueron los 10 años más felices que vivió el pueblo argentino. Y esos 10 años el movimiento estudiantil formó parte de la oposición. Todo lo que pasó después, las irrupciones permanentes del orden constitucional, los cuartelazos avalados por los sectores empresarios y por los partidos políticos que iban a golpear las puertas de los cuarteles cada vez que un gobierno no hacía lo que el poder quería que se hiciera, lo que fue haciendo es alimentando una juventud que empezó a revisar lo que sus padres le decían del proceso anterior, y no es casual que en la fines de la década del 60 y el 70, la mayor parte de la juventud que se incorpora a la política, miren, yo vengo de esa etapa, y el que no militaba se lo miraba como sapo de otro pozo, porque fuimos una generación que priorizamos la acción, aunque estábamos formados, leíamos, lo leíamos a Kug, lo leíamos a Jaureche, lo leíamos a Mao, leíamos libros del marxismo, leíamos a Ugarte, leíamos a Mariátegui, pero además actuábamos. Y muchos de esos jóvenes provenían de hogares que eran antiperonistas y se convirtieron al peronismo en el proceso de resistencia. Y llenaron las organizaciones revolucionarias que actuaron hasta el 73, algunas dejaron de operar durante el gobierno de Cámpora, otras siguieron, pero bueno, ya sabemos muy bien que la etapa de ofensiva popular que permitió que Perón volviera al país después de 18 años de proscripción y de exilio, esa etapa de avance popular, fue quebrada el 22 de noviembre de 1972 con la masacre de Seiza. Allí de vuelta el poder oligárquico, metido dentro del mismo movimiento justicialista a través de López Rega, que después se descubrió, no hacía falta ser demasiado lúcido para descubrir lo que era un agente de la CIA, lograron, con un Perón viejo, vencido en el final de sus días, lograron frenar la etapa de ofensiva popular y pasar a una etapa de contraofensiva que cuando tuvieron todas las riendas en su poder se traslució en que fueron impiadosos a la hora de la restauración oligárquica. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque acá no es tan solo que se pegó el golpe de Estado
para derrotar a la guerrilla subversiva que andaba por las calles y que el conjunto del pueblo miraba como si fuera un partido de tenis de un lado para el otro, como si no participara. Las organizaciones revolucionarias en su momento tuvieron aceptación en amplios sectores sociales, de trabajadores, de sectores incluso de capas medias. Luego vino la etapa del aislamiento después del 73, pero es otra historia esa. El lucha y vuelve y el retorno de Perón no se lo puede adjudicar la burocracia sindical. Es más, el representante más genuino de la burocracia sindical fue ajusticiado por organizaciones de compañeros, que fue Augusto Timoteo Bandor, que era el que hablaba de peronismo sin Perón y que era el que saboteó el regreso de Perón en el avión negro allá por 1964. Yo quiero reivindicar a esa juventud y a esa generación masacrada porque puso los de Pascua sobre la mesa, no discutió la revolución en los cafés, lo hizo en la fábrica, lo hizo en las oficinas, lo hizo en la universidad tratando de que salga de su elitismo y se escape de los muros del campus universitario para que se mezcle con la gente del común. Y acumuló experiencia a partir de un montón de cagadas. Y después habrá llegado el momento de la autocrítica y demás, pero no me cabe ninguna duda que los tipos, el enemigo es muy claro y exterminó a lo más generoso y a lo más formado de nuestra generación. El enemigo tiene muy en claro el papel de los delegados en la cuestión sindical. Fíjense ustedes que cuando se hace el Congreso de la Productividad, previo al golpe que va a desalojar a Perón, allá por el 55, ya las patronales planteaban el inconveniente que significaban los cuerpos de delegados en las fábricas que le hacían quilombo por izquierda por encima de los sindicatos que tenían una estructura más burocrática y ya le estaban planteando a la CGT de aquel entonces y al gobierno del peronismo que los delegados incomodaban a los patrones. Es más, fueron los delegados y los militantes activistas sindicales los que llevaron adelante la resistencia de los caños heroicos del peronismo. No fueron las conducciones sindicales, la cual la mayoría se borraron. Por eso el enemigo, y eso lo tenemos que aprender bien, detectó muy bien dónde estaba el problema y cuando en el 76 vino la restauración oligárquica fueron directamente a buscar los delegados. Y ahí, con la complicidad de los gerentes de recursos humanos y las patronales de Mercedes-Benz, del Ingenio Ledesma y de las empresas, detuvieron y desaparecieron a cientos de compañeros y compañeras delegadas de fábrica, muchos de los cuales militaban en las organizaciones revolucionarias. Ahí, Pipón, estamos en los 15 minutos. Tranquilo, bueno, sí, sí. Yo voy a ir terminando, la verdad que esto da para muchos. Simplemente quiero decir en el final, las superestructuras culturales no son neutras. Uno puede preguntarse por qué ha tomado con el paso de los años más trascendencia la figura de Tosco que la de Atilio López o Elpidio Torres. Porque en realidad, y esto no va en desmedro de Tosco, pero sí me parece que es un hecho de justicia con la historia, la izquierda orgánica tiene mucha más incidencia en la superestructura cultural, periodística, comunicacional que los sectores que venimos del peronismo, de los sectores del nacionalismo popular revolucionario. Solamente quiero terminar diciendo, al negro Atilio le metió la AAA 132 balazos en el cuerpo de un hombre digno y Agustín Tosco muere un año después o poco tiempo después de un cáncer mientras andaba como clandestino y perseguido y los compañeros de ATE ahí de Punilla lo tuvieron un buen tiempo guardado. Insisto, esto no va en desmedro del gringo Tosco, digo, las figuras históricas hay que dimensionarlas en su momento. Elpidio Torres después derrapó y se fue para otro lado. Ahora, en el Cordobazo manejó una infantería de 15.000 trabajadores que inundaron las calles de la ciudad
en esos días inolvidables, frugales y tan inquietantes como un refusilio en medio de la noche. Muchas gracias. Bueno, espectacular, Pipón, la verdad, bueno, palabras llenan de aliento y también de orgullo de toda esa generación y de responsabilidad también para quienes estamos en esa vía o pretendemos estar en esa vía también de revolucionar esta sociedad para construir una mucho más justa. En ese sentido es que veníamos hablando con las compañeras y compañeros de la juventud de CTA que por esta fecha, pero no solamente por esta fecha, sino por la tarea que queremos desarrollar en esto de hacer la revolución hoy también, es que nos parece súper importante la presencia de las compañeras y los compañeros de las federaciones universitarias y del movimiento estudiantil, en realidad de las 3 federaciones universitarias y de las 3 universidades nacionales de Córdoba. Cuando lo empezamos a hablar dijimos, che, invitemos, veamos qué pasa, y la verdad que ha habido una respuesta, bueno, recién nos mandábamos también un mensajito, que es una respuesta muy, muy, muy importante, estando las 3 federaciones aquí presentes, y para nosotros eso también es súper importante, así que, bueno, vamos a comenzar ahí dándole la palabra al compañero Stefano Tiezzi, de la Federación Universitaria de Villa María, de la FUBIMA, compañero militante con quienes venimos trabajando varias cosas, también actividades de soberanía alimentaria y cosas en particular desde ATE, desde CTA, así que, bueno, desde ya, Stefano, la palabra la tenés vos para que, bueno, reflexionemos un poco en conjunto acerca de cuáles son las tareas, qué cosas venimos realizando, cuáles son las tareas en el marco y los desafíos que nos pone el Cordobazo, construir este Cordobazo hoy también. Stefano, imagino que es Stefano Giovanni o algo así, porque lo teníamos como Giovanni Tiezzi, pero bueno, probablemente sea el doble nombre. Ahí estamos. No, de hecho somos hermanos, somos estudiantes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María, pertenecemos a la Federación Universitaria de Villa María, de hecho lo tengo acá al lado también. Sí, acá estoy, así que bueno, nada. Bueno, yo no tenía micrófono en la otra compu, así que me vine para acá. Bueno, si tienen cámara, mortal, así nos conocemos, y si no, igualmente los oímos atentos. Dale, bánquenos un segundo. Vamos a ir haciendo, genial, chicos. Vamos a ir haciendo ahora para los próximos, hacemos 10 minutitos, así después tenemos un ratito para intercambiar, porque algunos incluso después vamos a tener una instancia que recién, bueno, comentaba Pipón ahí, y bueno, ponderaba también el papel, bueno, tanto de Atilio López, del Pío Torres y de todos, que vamos a tener una instancia organizada desde ATE, con parte de sus familias a partir de las 6. Nada, vamos, este Zoom sigue corriendo, seguimos intercambiando, pero algunos a lo mejor nos retiramos con las tareas también en ese otro espacio. Así que bueno, vamos nomás, compañeros. Bueno, Mortal. Gracias. No, gracias a vos, gracias a ustedes también. Lo nuestro también va a ser una cuestión bastante breve, pero en representación del movimiento estudiantil de Villa María, específicamente la Universidad Nacional de Villa María, queríamos estar presentes en esta jornada, que nos parece muy importante. De hecho, les cuento, nosotros formamos parte de un frente que está conduciendo la Federación Universitaria y que lleva el nombre de Frente por un Nuevo Cordobazo, de manera también de reivindicar un poco este movimiento que es tan importante, digamos, en la consolidación de la unión del movimiento popular en Argentina, que, como decían muy bien, los obreros han sido protagonistas, pero en donde los estudiantes también hemos logrado articular un gran movimiento para la reivindicación de una lucha, de la lucha obrera y de la lucha popular. Así que estar presentes en esta fecha nos parece fundamental, y es por eso que queríamos también compartirlo con ustedes en ese sentido. Bueno, además de lo que ya dijeron, que tampoco queremos redundar ni nada, y yo también quiero agradecer la posibilidad de estar acá, de que nos hayan tomado en cuenta, que nos súper alegra y súper festejamos la instancia, poder encontrarnos con personas de otros ámbitos, pero que la realidad nos atraviesa de muchísimas formas,
y cómo la historia pesa en cuáles son las decisiones que debemos tomar, el movimiento popular en general, para tener lo que hablabas hace rato, no me acuerdo bien el nombre, de una planificación acerca de lo que queremos para el futuro, de encontrar cuáles son los componentes que tenemos que revisar y actuar desde el movimiento popular en una dirección clara para poder conquistar todas estas luchas que a lo mejor quedaron abiertas en la historia, pero que son absolutamente necesarias para poder mejorar la calidad de vida, el bienestar de todas las personas, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, que bueno, nosotros en nuestra universidad tenemos un rasgo profundamente latinoamericano con a dónde van apuntados nuestros estudios. Así que nada, pensar esta etapa precisamente por lo que es un momento de reflexión y encontrar esas pautas de la historia que nos dejan en el presente no solamente luchas que están abiertas, sino rasgos o cosas muy características que podemos ver de cómo se va articulando las distintas situaciones, cómo se articularon antes y cómo se articulan ahora, para poder entender mejor cuál es la historia en la Argentina y para dónde vamos, y una vez entendido eso, poder encontrar cuál es nuestro futuro, cuál es el futuro que queremos y de qué manera podemos intervenir en el presente para poder conseguir esas cosas que queremos en el futuro. Sí, y además, esto de este concepto que tiró mi hermano de lucha abierta, tenerlo en cuenta, digamos, a que el cordobazo de alguna manera está abierto en el sentido de que tiene que funcionar como una bandera y de las reivindicaciones y de las enseñanzas que nos da para el futuro y bueno, para el mismo presente. Los compañeros ahí decían que quizás ya no estamos con el gobierno de Macri, no estamos con un gobierno que esté inscripto en la doctrina neoliberal más pura o lo más puro que hemos visto, por lo menos por una alianza que ha llegado democráticamente al poder, pero el campo popular está pasando por un mal momento, entendemos la situación bueno, excepcional en la que estamos sucediendo, pero yo creo que lo que también tendríamos, quizás nosotros no lo hablamos, no lo pensamos, o por lo menos no lo pienso yo en un término de insurreccional, perdón muchachos, pero sí para tener en cuenta que un gobierno legítimo, un gobierno del pueblo, tiene que tener una articulación directa, no solamente por ahí con determinados sectores o de una manera superficial, sino realmente tener en la agenda los intereses que son del pueblo, ¿no? Del pueblo trabajador, del pueblo estudiantil, que de hecho somos la base de una república argentina en la que estamos y que por ahí muchas veces se nos olvida en ese sentido. Yo creo que tenemos que seguir luchando para tener un gobierno que pueda tener en cuenta nuestros intereses y que de hecho gobierne en ese sentido. Así que yo no tengo mucho más para decir, así que les agradezco. Yo tampoco, más o menos compartimos la idea, compartimos la casa, así que estamos todo el tiempo charlando y es como que de alguna manera siempre terminamos poniéndonos de acuerdo, pero nada, celebro en serio este encuentro porque me parece muy importante, sobre todo hablo en lo personal, de a lo mejor estar un poco desconectado con algunas cuestiones específicas del movimiento de los obreros, de los trabajadores, y me encanta poder tener estas formas de poder conectarnos y poder entendernos y sobre todo poder encontrarnos con personas que hayan vivido la historia que nosotros leemos en los libros y que nos cuenten cómo fueron las cosas en carne propia, que nos empiecen también a hablar específicamente de cuestiones muy claras que a lo mejor en los libros no aparecen y nada, celebrar eso de poder separarnos un poco también de lo que es la universidad como institución misma y poder bajar a lo que es la realidad, poder palparla mejor de lo que está palpada de otra forma, que me parece que eso es una retroalimentación que debemos hacer desde el lugar nuestro universitario y estudiantil. Bueno, y eso nada más, hasta la victoria siempre muchachos. Esto no estuvo arreglado, pero bueno, salió muy coordinado la verdad. ¡Viva Perón! Nos vemos. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por las palabras. Para nosotros esto es fundamental, nosotros y nosotras esto es fundamental, digamos, la Alianza Obrero Estudiantil de las Juventudes Trabajadoras. No es casual que
busquemos encontrarnos con ustedes y bueno, y es un, si se quiere, puntapié o es una continuidad que vamos a tener que llevar hacia adelante también con propuestas concretas. Algunas ya las venimos haciendo, pero seguir profundizando eso, seguir profundizando debate, discusión y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias por el gesto, por estar acá. Vamos con el compañero Joaquín Lepre, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Ahí está, ahí prende el micrófono, ¿verdad? Genial, sí, perfecto. Bárbaro, dale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Oportuno encontrarnos un día como hoy, en otro aniversario del Cordobazo, con lo que eso representa para la lucha de los pueblos, para los que somos militantes sociales y los que queremos construir otra sociedad mejor, ¿no? Bueno, como estudiante de historia también aprovecho y bueno, también es un lindo momento también. Desde el movimiento estudiantil riocuartense, nosotros queremos celebrar este día, no como un efeméride o como un suceso aislado, tal como planteaba ahí el Torito desde lo que sería la historia oficial, sino como un proceso de lucha que nos permitió a los sectores populares la posibilidad de descomponernos. Cuando decimos descomponernos, estamos diciendo de luchar en unidad y como clase trabajadora. Como bien sabemos, todos y todas, el sistema en el cual estamos inmersos nos está imponiendo unas pésimas condiciones de vida. La mitad de la gente que vive en el país es pobre, y hay gente que ni siquiera llega a ser pobre, sino que ya está en los márgenes de la indigencia. Los salarios no alcanzan para cubrir la canasta básica, el acceso al sistema de salud no existe casi, no tenemos un acceso a un sistema de salud integral, y el que tenemos hoy en día está totalmente colapsado. Estamos dentro de un sistema donde un puñado de ricos cada vez se vuelven más ricos, y mientras tanto nosotros, las clases populares, nos empobrecemos más, e incluso nos morimos más. Bueno, digamos, a ver, eso en cualquier comedor, se ve en cualquier comedor, en cualquier centro comunitario, que cada vez son más las vecinas y los vecinos que se acercan a pedir un plato de comida, y que muchas veces ya los comedores no les alcanzan para poder solucionar esa demanda. Un sistema donde cada vez es más difícil acceder a la tierra, donde ese sueño ese sueño, el típico sueño de la vivienda propia, ya no queda nada, no existe. Donde, bueno, eso, digamos, donde ese puñado de gente rica se la sigue llevando, y nosotros con una deuda que es ajena, y con una deuda que solamente genera más explotación. Ese marco general en el que venía contando, para las clases populares el sistema educativo es cada vez menos accesible. Creemos que hay un nuevo paradigma de la educación que evidencia no solo las desigualdades pasadas que ya teníamos, sino que se suman otras nuevas. Hay una condición general necesaria hoy en día para ser estudiante, que si no tenés una computadora, si no tenés un celular, no tenés internet en tu casa, no podés acceder a la educación. Bueno, si sos docente, menos, digamos. Sumado a esto, nos encontramos con otros problemas desde el sector educativo, desde el movimiento estudiantil, como el acceso al comedor, la falta de becas económicas. Eso nos permite seguir estudiando, nos permite pagar el alquiler, que nos permite comprar las fotocopias, que nos permite comprar el alimento, y la movilidad. Bueno, ya sabemos todos en qué anda el sistema del boleto educativo gratuito en la provincia. También creemos que nos faltan políticas educativas que sean acordes al momento, como por ejemplo
hoy un docente tiene que sacar plata de su bolsillo para poder pagar una computadora, para poder comprarse un celular, para poder pagar la luz, para poder pagar el internet. Ni hablar si se te rompe una computadora, si se te rompe el celular y lo tenés que llevar a arreglar. Esos docentes que hoy en día no cuentan con esas cuestiones básicas, no pueden estar enseñando directamente. Todo esto bajo deserción universitaria, baja de matrículas, el traspaso a las universidades privadas, que sabemos que pueden resolver la vida a un laburante porque acomodan los horarios y los planes de estudio para eso, pero que vienen a agudizar el sábese quien pueda, la individualización, el yo alejado de todo, alejado de toda la sociedad. Particularmente nosotros, desde Río Cuarto y en consonancia con todos mis compañeros y mis compañeras, vemos y encontramos al estudiante quieto, en su burbuja literal, digamos, no es una burbuja sanitaria, sino que es su burbuja literal, y que pese a la incomodidad de tener que estudiar así, en estas condiciones, que son malas, el estudiante sigue cómodo. Y ahí hay algo que nosotros queríamos plantear, que tenemos que volver a encontrarnos con esos estudiantes que en el 2018 nos pusimos en movimiento para tomar 21 universidades en todo el país. Y acá hablo de nosotros, esos estudiantes que salimos a las calles en el 2018, en el 2017 y en el 2018, en contra de la reforma previsional, y que vimos cómo nos ajustaron y nos cagaron a palo a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Nosotros que nos unimos con los trabajadores en contra del desguace del Estado, de los cierres de los ministerios, y que luchamos codo a codo con los trabajadores que eran despedidos en todos los sectores del trabajo, que les cortamos la ruta y que marchamos frente a la sociedad rural. Creemos que el movimiento estudiantil necesariamente tiene que recuperar la iniciativa, como fue en el 2018 y como fue en el Cordobazo. Tenemos que volver a ser esos jóvenes, tenemos que volver a recuperar esa juventud rebelde, sí o sí. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo creemos que se tiene que hacer eso? Todos los militantes estudiantiles, todos los que nos concebimos desde la militancia estudiantil, tenemos que comprometernos a que en cada universidad, a que en cada facultad y a que en cada curso se propicien los debates desde las bases, con cada estudiante mano a mano, dándole impulso al desarrollo de los delegados por curso, las asambleas, los encuentros por carrera y todos los espacios de participación que se puedan, que existan y que se crean. Los centros estudiantes, las federaciones universitarias, también tienen que asumir ese carácter de convocatoria para la lucha, porque creemos que son órganos imprescindibles para esto. Si hay algo que tenemos que aprender de estas experiencias, que muy bien estaban relatando los compañeros más, Torito, Pipón, Marita, es que no solamente alcanza con este movimiento, no solamente que el movimiento genera movimiento, pero que no solamente alcanza con eso. No nos podemos volver a cometer los mismos errores, y nos parece importante afinar la organización de ese movimiento y la dirección de la misma, con un horizonte claro y de lucha. Es por eso que también aprovecho la instancia que nos encontramos las juventudes, que nos juntamos los compañeros del sector del trabajo, y que nos encontramos los compañeros estudiantes de las diferentes federaciones universitarias, por lo menos de la provincia, y nos convoco a comprometernos y a lograr encaminar un plan que haga emerger ese sujeto estudiantil que sabemos que es rebelde, que está formado y que además es revolucionario. Y que también seamos capaces de aportar ese sujeto para componer una situación de masa favorable que nos permita, junto a los trabajadores y las trabajadoras, hacernos del poder y lograr esas transformaciones que decimos que son necesarias, porque
hoy en día como está, no nos alcanza para nada. Y por último, ahora ya para cerrar, creo que habíamos contado 10 minutos y lo probamos antes con reloj, así que supongo que debe andar relativamente bien. 15 segundos faltan, mirá. Perfecto, listo. La mejor forma de homenajear a esos compañeros y esas compañeras que se pusieron al pie del cañón cuando las papas quemaban es organizando y luchando. Y ganando, obviamente. Así que nada, muchas gracias. Bueno, Joaco, muy buena noche. La verdad espectacular, muy ordenado, así que, bueno, hay tarea. Y bueno, y en esa senda de las 21 universidades tomadas y de recomponer esa fuerza, seguiremos aportando también desde la juventud de la CTA y la juventud de los laburantes. En esas tomas estuvimos también quienes somos laburantes, así que somos parte también de esa historia. Vamos entonces ahora con Rocío San Pietro, que veo que está también con Paula Goren, que se recibió ayer de arquitecta, así que felicitaciones, son compañeras estudiantes, bueno, del Centro de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, también bueno, parte de una vocalía, no me acuerdo, una vocalía de la Federación Universitaria de Córdoba, así que bueno, Ro. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, sí, ahí como decía Franco, pertenecemos a una secretaría de la Federación Universitaria de Córdoba, que es una vocalía de Vivienda y Hábitat. Así que bueno, soy Rocío San Pietro, estudiante de la UNC, militante social, y bueno, celebro totalmente el espacio que se abrió para poder participar, más en un día como hoy, tan importante para el pueblo de Córdoba. Entendiendo y coincidiendo con los compañeros que ya mencionaron las diferentes problemáticas que se están presentando en esta sociedad, particularmente de nuestro país, en donde los derechos de salud, alimentación, educación, vivienda, transporte, no son un derecho, sino que son más bien un privilegio, donde el sistema de salud, por ejemplo, colapsa día a día y queda en evidencia aún más en este contexto de pandemia mundial, donde la alimentación queda en un segundo plano, a pesar de que puede ser y puede traer terribles consecuencias, particularmente para niños y niñas, donde la educación se privatiza cada vez más. Y bueno, ahora como posicionándome en el territorio en el que me compete, que es la educación universitaria, una educación que se llena de condiciones para poder acceder. Como estudiante problematizado, digamos, nos preguntamos cuáles son las condiciones para acceder a la educación pública. ¿Por qué año a año bajan las estadísticas de aspirantes e ingresantes de estudiantes provenientes de escuelas secundarias públicas? Bueno, hoy la Universidad Nacional de Córdoba no se problematiza por la deserción de estudiantes, no garantiza la permanencia de los estudiantes dentro de la UNC, no garantiza atención médica, psicológica, particularmente el comedor universitario lleva más de un año sin funcionar, que en 2018 repartía más de 3.000 o alrededor de 3.000 raciones diarias, pasó a distribuir 600 en 2019 y hoy está cerrado. Bueno, antes de la pandemia, acceder a las clases significaba estar en salas desbordadas de estudiantes con una capacidad excedida, y bueno, trasladándolo a hoy a este problema de infraestructura, llega a que los estudiantes, las estudiantes, tenemos que adquirir distintos dispositivos como teléfonos, computadoras,
tenemos que contratar sí o sí un servicio de internet que está privatizado, donde la educación de la UNC no sostiene, se sostiene, ya que los docentes ponen a disposición sus propios recursos. En el caso de que, no sé, los docentes se negaran a eso, no estaría existiendo tal educación virtual de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, todo esto, y podría seguir punteando algunas cosas más, pero no me quiero extender, es lo que está dejando afuera a la clase trabajadora. Bueno, hoy toda esta serie de problemas encuentra el estudiantado quieto, como decía uno de los compañeros, nos encuentra quietos como estudiantes en nuestra individualidad, en el arduo consumo de la academia que no se contextualiza con la situación que se atraviesa en esta emergencia sanitaria. Y bueno, una de las luchas que quería compartir, que se está realizando y está movilizando al estudiantado hoy, es el enjuiciamiento de 27 compañeros estudiantes por la toma de universidades de 2018. Que, como ya mencionaron, fue una manifestación en la cual se pronunciaron más de 20 universidades de todo el país. Entendemos como una especie de castigo y una amenaza para los y las estudiantes que se movilizan por sus derechos, que nos movilizamos por nuestros derechos, pero particularmente hoy recordando que hace 52 años a nuestros compañeros y compañeras no lo frenó nada, en donde el cordobazo fue un hecho trágico, dejando decenas de muertos y cientos de heridos. Lo que tenemos que recordar hoy, y que es la dignidad y el coraje de ese pueblo, florecen y marcan una página importante en la historia argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. Bueno, para finalizar, quería expresar algo que dijo Agustín Tosco, y bueno, coincido y propongo que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres y mujeres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas y propias, podamos unirnos para poder construir una sociedad más justa. Y bueno, agregando que donde las mujeres no tomemos como enemigo a los hombres, donde se escuche a los niños y niñas, en donde nuestros afines políticos no nos limiten a salir a luchar por los derechos que hoy no se están vivenciando como tales, sino que están siendo un privilegio de algunos. Bueno, eso queríamos transmitirle desde el módulo, así que bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero... Excelente, Ro, la verdad, muchísimas gracias también por estar acá compartiendo con nosotros, con nosotras, lo mismo que con los compas de Villa María y con demás. Esto es simplemente un momento más como para seguir intercambiando entre militantes, para ver cuáles son las tareas y encontrarnos más en territorio. Tenemos mucho trabajo que hacer en esto de la construcción de la unidad obrera estudiantil, de un mundo nuevo, más justo y demás, así que es un hito nomás y vamos a seguir. Vamos con el compañero Daniel Yedro, compañero militante barrial también de la juventud acá de Córdoba, de la CTA. Yo me voy a retirar también, va a quedar ahí Cami Petenati con el Fermín, pero van a estar tomando la palabra y demás, porque vamos a estar con este otro Zoom dentro de un rato, cuando terminen, va a estar este otro Zoom de ATE, por si se quieren conectar, ahí les vamos a dejar el link, con familiares de principales referentes también del Cordobazo. Así que démosle a la discusión acá y hasta que dé, y después cualquier cosa nos vemos en el otro, que va a haber también una proyección de las obras de teatro unipersonales, que van a estar hasta mañana a la tarde, hasta mañana a la noche, el unipersonal de Tosco y el unipersonal de la Perra Castro, secretario general de ATE Córdoba durante el Cordobazo. Así que bueno, dos figuras súper importantes que tienen también su representación artística organizada desde ATE.
Así que muchísimas gracias. Y bueno, seguimos ahí, Dani. No sé si estás por ahí, habilitate nomás el micrófono y vamos camino más. Hola, los saludo a todos. Primero que todo, estaba pensando este espacio, ¿no? Que es muy importante para nosotros, este espacio de que lo tenemos que pensar como nuestro. Siempre me acuerdo de una filósofa que se llama Liliana Joris, donde dice que los derechos no se otorgan, los derechos se conquistan. Y eso es lo que hicieron todos los estudiantes, todos los obreros. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros, me parece. Y aprovechar estos espacios de formación, estos espacios que reivindican un poco la tarea que tenemos que hacer como dirigentes sociales, ¿no? Seguir más y por más, porque el desarrollo de la sociedad depende de las estrategias que salgan de acá. Las estrategias, me parece que las estrategias se van informando en base a las experiencias que podemos ir teniendo nosotros en las barriadas, en donde formamos parte nosotros, en las universidades. Para los que no me conocen, formo parte de una fundación y nosotros lo que hacemos es interactuar mucho, ¿sí?, con los vecinos. Hacemos un poco de todo, ¿sí? En lo social implementamos esto de los cursos de oficio, de capacitación. Y bueno, estamos ahí con la CTA, metiéndole pila con la FENAP, en todo lo que son los comedores, las copas de leches. Y creemos nosotros que es muy importante esto, que nos juntemos, aunque sea de esta forma virtual, porque de una forma u otra siempre tenemos que estar juntos, ¿no? Y bueno, era eso lo que quería decir, que tenemos que seguir luchando por estos derechos, ¿sí? Que se lograron, que se conquistaron, y bueno, a no bajar los brazos. Eso era todo lo que quería decir. Gracias a todos y buenas tardes. Bueno, zarpado, Dani. Muchas gracias por la palabra. No sé si alguien más quiere tomar la palabra en esta instancia como más libre, más de discusión, o para aportar o sumar alguna idea más. Pueden hacerlo tranquilamente. Si no, paso a cerrar, y también quienes estén interesados pueden participar del Zoom de ATE, que ya vamos a dejar el link también para que puedan sumarse, que también va a estar muy bueno. Yo voy a aprovechar, bueno, ya se están yendo varios. Quería contar que desde la Juventud de la CTA Autónoma estamos organizando una campaña de afiliación a la CTA, dirigida a juventudes cordobesas. Bueno, principalmente partimos de la idea de que somos una central bastante diversa, y convocamos a los distintos sindicatos, organizaciones y sectores que nos componen para mostrar esa diversidad, digamos. No sé si saben, ya muchos conocen cómo está compuesta la CTA, cada vez se diversifica más, digamos. Nos componen públicos, privados, activos, jubilados, autogestionados, discapacitados de la ciudad, del campo, estudiantes. Bueno, somos como bastante diversos y bueno, queríamos mostrar con esta campaña de afiliación toda esa diversidad, digamos. Y rescato una palabra o algo que decía Pipón, que es que bueno, este programa o este lineamiento, estos objetivos, este horizonte, tiene que estar acompañado de una conciencia de por qué y para qué nos organizamos. Y mucho de nuestra labor en CTA, desde la comunicación, yo trabajo en la comunicación en la prensa de CTA Autónoma,
y de la FENAT también, siempre como que volvemos a hacernos esta pregunta de por qué nos organizamos, o entre nosotros nos hacemos la pregunta de qué es para vos la CTA, y bueno, el objetivo de esta campaña era eso, digamos, ir hacia los distintos sectores que componen CTA, los distintos sindicatos, y preguntarnos por qué nos organizamos, y ahí hay un montón de, me parece que es una parte de esta estrategia por ahí de poder entender ante tanta desorganización, porque hay gente que todavía se organiza. Y bueno, quería agradecer a la gente que ya fue mandando videos de los distintos sectores. Por ejemplo, Elizabeth Muradas, ella es una delegada del Sindicato Argentino de Trabajadoras a Domicilio, Textiles y Afines. Allí se organizan trabajadoras que trabajan desde su casa, que son costureras, que trabajan, que hacen ropa, digamos. Y que todo el mundo consume ropa, pero es un sector hiper invisibilizado, digamos, vaciado completamente de derechos laborales. Mandaron su video, digamos, están componiendo CTA actualmente. Y Soledad Amaya, que es secretaria de Juventud del Sindicato Joven CIS de Comercio e Industria, es un sindicato que está teniendo una labor muy importante porque visibilizan toda la precarización que hay en el sector de comercio, pelean contra el sindicato de comercio tradicional, digamos, que lidera en el rubro, y también pelean contra grandes empresas como Garbarino, empresas que se llevan toda la riqueza a costa de sus trabajadores, y tienen un laburo muy importante, y bueno, también quería, aparte de visibilizar todo ese laburo y mostrar que la CTA está cada vez más compuesta por sectores diversos, y que estamos haciendo esta campaña de afiliación, porque crecer en afiliaciones también me parece que es parte de una estrategia nuestra propia como clase, porque bueno, si crecemos en afiliaciones, crecemos en masividad, crece el poder transformador de incidencia de la clase trabajadora en los distintos territorios en que desarrollamos nuestra militancia. Eso nada. Y bueno, sumar quienes quieran enviar sus videos, tenemos un guioncito y estamos armando esa campaña que ya está teniendo sus frutos porque la gente manda sus videos. Genial, Vero. Perfecto. Perfecto todos. Un hermoso encuentro. Todos y todas y todes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si nos quedaron... bueno, Marita está, Carlos también está, Pipón ya no creo. ¿O sí? Ahí están levantando la mano, Azu, así que le damos la palabra. Dale. Bueno, hola, ¿cómo están a todos y a todas? Primero, bueno, como ya dijeron muchos, felicito la iniciativa de proponer este encuentro, que me parece que en estos días es necesario y deberían repetirse muchísimas más instancias de este tipo, donde nos encontremos, desde los diferentes sectores, trabajadores, estudiantes. Creo que eso es muy, muy valorable. Y bueno, me han parecido muy interesantes todas las intervenciones, gran aporte de los viejos, vamos a decirle, en esto de poder, darnos esa mirada por ahí más del momento y más de carácter histórico y conceptual también, que no es menor. Por ahí una cuestión muy breve, pero me parece sí que sería oportuno que nos demos, ya que estamos acá, la posibilidad de participar un poco más, de que se escuchen otras voces, que seguramente hay un montón de compañeros y compañeras. Me alegra mucho poder encontrarnos también acá en esta instancia con estudiantes de otras universidades, como es la Universidad de Córdoba y la Universidad de Villa María. Y en eso, proponernos, como ya dijo el compañero Joaquín, que nos demos la verdadera tarea de convocarnos a organizarnos en el movimiento estudiantil y por fuera del movimiento estudiantil con todos los sectores de trabajo que hoy se encuentran en lucha, porque como bien dijeron hay un montón
de necesidades de carácter económico que cada vez se van tornando más agudos, y me parece que en ese sentido el movimiento estudiantil tiene una tarea que es muy importante, que tiene que salir a moverse, que es preciso que empecemos a elaborar propuestas bien dirigidas, que sean claras, que tengan que ver con ver cómo resolvemos todos estos problemas que estamos teniendo, y que por ahí dejemos de lado un montón de propuestas que quizá resultan muy simpáticas, pero no contribuyen a la elaboración de una fuerza real y concreta y de estudiantado en movimiento. Con esto me refiero por ahí a, bueno, a veces hacemos propuestas que son como eso, más amigables, que tienen que ver con cuestiones más banales, y me parece que ya no hay tiempo para esas cosas, sino que por el contrario es momento de ir al hueso, de hablar de lo que verdaderamente nos pasa y de hacer cosas por lo que verdaderamente nos pasa. Y al mismo tiempo me parece que otra gran tarea que tenemos todos, trabajadores de cualquier sector, al igual que nosotros estudiantes, es darnos la oportunidad de encontrarnos y de solidarizarnos con nuestros problemas, porque, como bien escuché, no son distintos. Por ahí se expresan de diferentes formas, pero no son problemas distintos, todos tienen que ver, me parece, con lo mismo, que es con cómo funciona el sistema, cómo nos oprime, cómo nos explota. Entonces, bueno, eso, reforzar esa propuesta, que asumamos el papel que nos toca, el momento en el que estamos, la situación que es sumamente complicada, y que salgamos a organizarnos y a encontrarnos y a proponer, y no a proponer boludeces, sino a proponer cosas que contribuyan a verdaderas transformaciones. Así que eso nomás. Un saludo. No sé si alguien más tiene ganas de aportar algo. Son libres. Si no, bueno, nos podemos ir saludando. No, bueno, yo digo, si ya no hay alguna pregunta para hacer o algo que se pueda aportar, podemos ir dando un cierre. Yo creo que, a mí personalmente, pero creo que todo el grupo de juventudes estamos muy contentos porque este encuentro salió perfecto. Mariano está pidiendo la palabra, ¿puede ser? Sí, bueno, entonces le damos la palabra a Mariano. Sí, corté, ya estabas haciendo el cierre, perdón. Y también se tienen que ir a, me imagino, la otra actividad que hay, pero breve nomás. Bueno, Mariano y Fernanda acá de Río Cuarto. No, ahí retomándolo, antes de irse el Torito dejó un libro ahí, no sé si se fue o todavía está acá. Está ahí, está ahí. No, me parece eso también, y lo dijeron, lo mostraron con la intervención en Pipón, Torito, me parece que han estudiado, digo, que es un aspecto muy importante de la formación, la lectura de la historia, pero no solamente de sucesos por hacer historiografía nomás, sino por formarnos, tener herramientas para entender lo que pasó y hacerlo mejor cuando ahora nos está tocando a nosotros. Así que un aspecto ese, de apuntarle, como juventudes o como sea, la categoría que no nos importa tanto, me parece, sino que si nos reconocemos como trabajadores, que tenemos una tarea, bueno, la cuestión de la formación, los formatos que sea, intersectores, espacios, me parece que es una cosa que está interesante, y que, bueno, estas tecnologías ahora que medio se nos han impuesto, pero que si les sabemos encontrar la vuelta, nos pueden encontrar mínimo como organizaciones militantes, en realidad de todo Córdoba, por ejemplo, con gente que no nos conocían, bueno, seguirla, en ese sentido, en torno a la formación, a profundizar, a leer mejor la época
esta del Cordobazo, pero en general estaría bueno. Ahí con los compañeros de Villa María también, que estuvieron muy bien, y bueno, y no los conocíamos en particular, y está muy bueno abrir también el vínculo, y la otra cuestión, también con algunos militantes de otras universidades y demás, también estamos viendo esto de que se habló, de que aparezca el sector estudiantil, que es prácticamente el que, digamos, en esta situación de carencias, de crisis sociales, el que menos está apareciendo como sector organizado, o al menos no unifica no vemos que se esté pudiendo unificar las demandas, acciones, digamos, en conjunto. Bueno, aprovechando también que se viene ahora el aniversario de la reforma, el de la reforma universitaria en 1918, que a los 100 años, digamos, nos encontró en 2018, digamos, tomando las universidades, y ya lo nombró Joaquín y demás. Bueno, con esa excusa, ahora que se viene el 15 y 16 de junio, poder invitar a juventudes y a organizaciones estudiantiles a una jornada que vamos a estar haciendo. Ya tiramos el adelanto, pero estaría muy bueno que poder participar y hacerlo amplio, que por ahí los compañeros de Villa María, que puedan estar, la gente de Córdoba, ampliarlo. Bueno, eso, seguir en este tipo de encuentro, afinando la puntería y pudiendo organizar acciones concretas. Así que bueno, como para seguirla, después nos vamos a estar cruzando la info. Metí el chivo, ya que el Avero metió el chivo. Nada, pero bueno, en ese sentido para seguirla. Nada más, no robo más tiempo. Ahora sí pueden cerrar. Gracias, Mariano. Bueno, como decía, que me imagino que el grupo de juventudes quienes planificamos esta actividad estamos contentos porque primero somos muchos y segundo salió perfecto. Los objetivos se cumplieron, que era justamente poder reflexionar, reivindicar la lucha de la clase trabajadora y del movimiento estudiantil, y a la vez poder politizar la actualidad, porque es en el presente también en el que nosotros tenemos que accionar. Así que agradezco nuevamente, felicito por esta instancia y espero que sea el inicio de muchas, y que pase esto pronto para que nos podamos encontrar personalmente. Así que nada, por mi parte pienso que ya podríamos ir cerrando y nos encontraremos en la próxima. Gracias a cada uno y a cada una de quienes hoy estuvieron presentes acá. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos, compañeros. Gracias. Nos vemos, un abrazo. Gracias, compañeros, un gusto, nos vemos. Un gusto. Chao, chao. Gracias, María. Chao, gracias por participar.